Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo le envió al pastor Timoteo. Y ahí, en esta carta, en este texto que vamos a leer, Dios está hablando aquí del carácter de los hombres en los tiempos finales. ¿Cuáles son los tiempos finales? Estos, ¿verdad? Cada día que pase, estamos más cerca del fin, ¿verdad? Así que son desde hace 2000 años comenzaron los tiempos finales, porque de ahí para acá comenzó a cortarse el tiempo. Cada vez estamos más cerca. Entonces aquí el apóstol Pablo, recuerda, está hablando a los hombres está hablando a los hombres respecto a los hombres de los últimos o los postreros días, y dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. El que no trajo Biblia puede hacerse al lado de un cristiano. Si alguien no tiene Biblia, atrás, afuera podemos facilitarle también. Ok. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿quiénes? Los hombres, ¿verdad? De los últimos tiempos, estos resisten a la verdad. ¿Qué son ellos? Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, hermanos, ponle que existe una diferencia, una gran diferencia entre el conocimiento y la verdad. De hecho, la Biblia dice que el conocimiento aumentará, se duplicará y se triplicará, ¿verdad? Pero la verdad no. Así que hay una diferencia muy grande. Miren, ¿cuál es y debe ser el mayor deseo de un padre? ¿Saben cuál debería ser el mayor deseo de un padre? El deseo que tenía el apóstol Juan. Él dijo, no hay mayor deseo, no hay mayor anhelo, no hay mayor felicidad, no hay mayor alegría de que mis hijos anden en la verdad. Ese debería ser el gozo de todo padre, ¿verdad? Que nuestros hijos anden en la verdad. Pero mis hermanos, ¿sabían ustedes que esa verdad hoy día ha sido tergiversada o está siendo tergiversada, está siendo cambiada, está siendo distorsionada? Y han salido o están saliendo tantas tonterías hoy día que estamos aceptando como doctrinas o como verdad. Existieron algunos personajes de los últimos tiempos, de los últimos siglos, sin el menor escrúpulo, sin la menor vergüenza, que están distorsionando el concepto de la verdad. Ahora, ¿a cuál verdad nos estamos refiriendo? A la verdad de la existencia de Dios, a la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, por muchos años la gente había aceptado sin discusión alguna los absolutos morales, es decir, de que lo bueno es bueno y lo malo es malo, de que lo correcto es correcto, el incorrecto es incorrecto. Pero eso obviamente, tristemente, hoy día ya eso no existe. Hoy vamos a desvirtuar a través de la palabra de Dios algunos escandalosos y errados y equivocados argumentos acerca de la verdad, y vamos a afianzar nuestras vidas con la verdad. En la palabra de Dios, mis hermanos, tenga siempre presente que usted siempre debe saber lo que cree y por qué lo cree. No es porque el pastor lo dijo o alguien lo dijo, no. ¿Por qué usted debe creerlo? Hoy vamos a hablar de algunas más razones por las cuales la Biblia es la verdad y podemos confiar en ella. Recuerden que el domingo pasado Andresito nos habló algo, ¿verdad?, sobre algunas evidencias históricas, filosóficas y hasta científicas de la veracidad de la palabra de Dios. Y otra de las razones por las cuales podemos creer y confiar que la Biblia es la palabra de Dios
es, mis hermanos, que el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de ella. Y Jesucristo, mis hermanos, es un hecho histórico. Nadie en el mundo puede negar la historicidad del Hijo de Dios, nadie. Por más ateo, por más país ateo que sea, nadie puede negar la historicidad de que Cristo existió. Y Él mismo, recuerden, Él mismo dio testimonio de que la palabra de Dios, de que la Biblia, o en ese entonces la Escritura, es palabra de Dios. Mire, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17 dice, el 14 al 17. Hablando aquí, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Mis queridos hermanitos, se sienten a veces tristes, acongojados, defraudados, atribulados, en depresión porque el mundo no nos ama, porque el mundo les rechaza. No se preocupen. Dice Jesús, si a mí me rechazaron, al Hijo de Dios lo rechazaron. ¿Qué podemos esperar de un mundo que odia a Dios? ¿Qué podemos esperar? ¿Que nos amen? ¿Que nos elijan como las mejores personalidades de la comarca? No. Nos van a perseguir, también van a odiar. Pero dice Jesús, no se preocupen, a mí lo hicieron. Miren, en ese texto que leímos aquí, Jesús mismo está confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Está diciendo que las escrituras, que la palabra de Dios es verdad. Y aquí, mis hermanos, podríamos deducir dos argumentos. O el Señor Jesucristo era un impostor, era un mentiroso, o Él tenía razón en lo que decía. Son las dos opciones, ¿verdad? O era un mentiroso, un impostor, un falso, o era lo que Él decía que era. Que la Biblia es la palabra de Dios, que las escrituras son inspiradas por Dios. No hay más opciones. Miren Marcos capítulo 7, versos 6 y 8. Nos dice aquí la palabra del Señor. Respondiendo Él les dijo, ¿quién? Jesús, recuerden, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjense aquí el Señor Jesucristo, cómo les hablaba. Algunos dicen, uy, pero hoy día, ¿por qué no predican como predicaba el Señor Jesucristo? Amigos, si predicáramos como Jesús predicaba, ¿saben qué pasaba? Que también nos crucificaban, nos mataban, porque precisamente a Él lo mataron por testificar, por predicar de esta manera. Así que en este y en otros textos que encontramos del Nuevo Testamento, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo aquí, mis hermanos, no era otra cosa que confirmando la veracidad de las Escrituras, para que no existiera ninguna duda al respecto. En estos versos que leímos aquí Jesús se refirió a las palabras mismas del profeta Isaías como la palabra irrefutable de Dios. Jesús, repito, confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Además les dijo que el Espíritu Santo de Dios les recordaría todas estas cosas más adelante. El mismo Señor Jesús aquí reconoce y confirma que las Escrituras son verdad, que son la palabra de Dios. Mis hermanos, recuerden que la palabra inspiración significa que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo guió a los hombres a escribir lo que Dios quería que escribieran.
Y eso es justamente lo que ellos escribieron. ¿Qué cosas escribieron los hombres en la Biblia? Lo que Dios quería que escribieran. Eso es inspiración. Y por eso podemos decir y afirmar, sin lugar a equivocarnos, sin ninguna duda ni equivocaciones, que tenemos, cada uno de ustedes tiene en sus manos, ¿saben qué? La palabra inspirada de Dios. No es la palabra de un hombre cualquiera, es la palabra, repito, inspirada de Dios. Lo que Dios quiso que los hombres que Él escogió escribieran. Dicen algunos, sí, pero el argumento más común, si no, pero es que eso lo escribieron los hombres. Claro que lo escribieron los hombres, no lo escribieron los ángeles, pero hombres, repite, hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, hombres que escribieron lo que Dios quería que escribieran. Eso se llama inspiración, mis hermanos. Otra razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios es porque el mismo Señor Jesús, recuerden, dio testimonio de ella al referirse en ese entonces al Antiguo Testamento o Torá, que se llamaba, se refirió como la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, es la palabra de Dios. Otra razón, por ejemplo, es la unidad de las Escrituras. Recuerden que Andresito nos dijo, ¿cuántos libros son? 66 libros, ¿verdad? 66 libros que forman una unidad, un solo libro en su totalidad, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, en un relato continuo, que ha sido dividido, como vimos, en 66 libros, que fueron escritos, recuerden, por hombres que Dios llamó, que Dios inspiró para que escribieran lo que Dios, repito, quería que escribieran. Hombres que Dios les indicó lo que ellos debían escribir ahí en la palabra de Dios. ¿Recuerden cuántos hombres eran? Más o menos. Ni que 40 hombres, ¿cierto? En un periodo de tiempo de 1500 años, recuerden. En 3 continentes, Asia, África, Europa. En 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Dios lo dispuso de esa manera. Y como les decía, el domingo pasado Andresito nos habló algo, ¿verdad?, sobre estas evidencias acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Hoy vamos a centrarnos, mis hermanos, en el cumplimiento de las profecías. Vamos a centrarnos específicamente en el cumplimiento de las profecías. Vamos a ir a Isaías, por favor. El libro de Isaías está como en la mitad de la Biblia, más o menos, aproximadamente un poquito antecitos, ¿no? Dice en el capítulo 7, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Isaías, dice, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí en esta profecía se está refiriendo al nacimiento del Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que sucedió, ¿verdad? Todos conocemos el cumplimiento de esta profecía. Ahí mismo en Isaías vamos a adelantarnos al capítulo 53. Un capítulo muy conocido por muchos. Isaías 53, vamos a leer a partir del verso número 2 al 6, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí, mis hermanos, en esta profecía
Isaías, inspirado por Dios, nos dice que el Cristo iba a sufrir todas esas cosas que padeció y que además de eso, Él no iba a ser un gran líder, un gran caudillo como lo esperaban los judíos, ¿verdad? Que los iba a liberar de la opresión de los romanos y todas esas cosas que ellos esperaban y que posteriormente Él iba a establecer su reinado aquí político en la tierra. Ahora, recordemos, mis hermanos, que leer esto así nomás, pues tal vez no nos cause curiosidad, pero si recordamos que estas palabras fueron escritas 700 años antes de nacer Jesús, entonces eso ya cobra sentido, ¿verdad? 700 años antes Dios ya le había dicho a un escritor, a un profeta, qué era lo que iba a pasar con el Mesías. 700 años, mis hermanos. Jeremías capítulo 25, miremos por favor Jeremías capítulo 25, verso 8 y 9 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, ojo para los desobedientes, vean, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, Dios llamando a un hombre sanguinario, a un hombre incrédulo, llamándolo mi siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas esas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Aquí, mis hermanos, tenemos la profecía del pueblo de Israel, escrita 100 años antes de que estas cosas pasaran. 100 años antes. Y nos dice aquí lo que le sucederá al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobediente, ¿verdad? Porque la desobediencia, mis hermanos, oído, la desobediencia siempre va a traer consecuencias, no lo dude. ¿Cuáles consecuencias? No sabemos, solo Dios lo sabe. Pero trae consecuencias, no lo dude. Por la desobediencia del pueblo, mire lo que le iba a pasar a Israel. Dios mismo, repito, 100 años antes ya estaba confesándolo. Si ustedes miran la historia, recuerden que el rey Nabucodonosor con todo su ejército invadió Jerusalén, ¿recuerdan? Y se llevó cautivos a gran cantidad de gente, entre ellas al profeta Daniel, ¿recuerdan? Daniel cayó ahí en ese juicio de Dios. Así que Dios, como quien dice, Dios afinó o Dios cerró de una manera tan precisa la profecía. ¿Saben para qué? Para que no existiera, mis hermanos, la menor duda de que Jesús era el Mesías, y de que la Biblia, de que las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Saben qué dicen algunos escépticos? Algunos que dicen ser ateos, porque la verdad yo no creo que exista un ateo. El ateísmo existe tal vez hasta que se muere, sino porque una vez se muere, se va a dar cuenta que estaba equivocado. Pero algunos escépticos, algunos detractores dicen que, eso fue sencillamente, eso es una coincidencia. Eso coincidió que se cumplieron algunas profecías. Como algunos pseudo profetas hoy día lanzan un montón de adivinanzas a ver si de pronto cogen alguna. Y cuando la cogen, ¿sí ve? El profeta lo profetizó. Estos eran verdaderos profetas. Así que esto, mis hermanos, se cumplió al pie de la letra. Y no son coincidencias. No fue que coincidió, mis hermanos. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la ley de las probabilidades matemáticas? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Miren, la gente que trabaja con los seguros se basa en la ley de las probabilidades matemáticas. Por ejemplo, una aseguradora asegura a una persona así, joven de 30 años como yo. Ay, ¿por qué se ríen? Lo aseguran por 100 millones de pesos y ellos pagan mensualmente por ahí 100.000 pesos o menos. Pero le aseguran su vida por unos 100 millones de pesos. Es decir, que si esa persona muere antes de cierta edad, antes de cumplir cierta edad, pues la aseguradora le paga a su familia, ¿cuánto? 100 millones de pesos, ¿verdad? Aunque estuvieron pagando 100.000 pesos mensuales, o en muchos casos hasta menos.
Ahora, algunos se preguntan, "Uf, esas aseguradoras sí son tontas, ¿no? Yo pago 100.000 pesos y me van a dar por mí 100 millones de pesos. Mi amigo, ellos no son tan tontos como algunos pensamos. Ellos saben perfectamente y conocen con exactitud la ley de las probabilidades matemáticas. Es decir, ellos saben qué probabilidades hay de que una persona muera antes de tiempo, ¿verdad? Antes de cierta edad. Y con eso, mis hermanos, ¿sabe qué? Ganan millones y millones de pesos. Con la ley de las probabilidades matemáticas con los que funcionan las aseguradoras. Ellos arriesgan millones, ¿verdad? Y millones de pesos en lo que llaman, repito, la ley de las probabilidades matemáticas. Vamos a ver con un ejemplo para que entendamos mejor cómo funciona eso de las leyes de las probabilidades matemáticas. ¿Estamos listos? ¿Quién tiene sueño? ¿Nadie? El que tenga sueño al lado, pégale un codazo bien puesto para que se despierte. Bueno. Ahora, supongamos que yo quiero llamar a mi hijo que está en Estados Unidos, en Miami, vive en Miami, supongamos, ¿verdad? Yo quiero comunicarme con él. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que yo puedo coger mi teléfono y comenzar a marcar números así al azar y puedo comunicarme con mi hijo? ¿Qué probabilidades existen de que entre casi 7.000 millones de personas en el mundo yo tome mi teléfono y marque números así sin ton, sin son ni ton, y que llegó precisamente al teléfono de mi hijo? ¿Qué probabilidades hay? Prácticamente ninguna. O una entre 7.000 millones de probabilidades, ¿verdad? Es casi imposible pensar eso, mis hermanos. Así que la ley de las probabilidades matemáticas no funciona así. Les voy a explicar cómo funciona la ley de las probabilidades matemáticas. Cuando yo, por ejemplo, cuando teníamos el telefonito, ¿se acuerdan de marcar así, no? Cuando yo levanto el teléfono, ¿qué pasa con las personas que no tienen teléfono en el mundo? Quedan descartadas, ¿verdad? O sea, las elimino automáticamente, porque para ellas no tienen teléfono, así que obviamente a ellas no les va a llegar allí la llamada, ¿verdad? Entonces ahí comienzo a achicar, ¿verdad? Comienzo a cortar las posibilidades. Ya no son 7.000 millones, ya son menos, ¿verdad? Porque se ha cerrado el círculo. Luego, cuando yo marco el 00, mis hermanos, ¿qué pasa? Que elimino a todas las personas que viven en Colombia, porque el 00 normalmente es para el exterior, ¿verdad? O sea que todos los colombianos ahí quedan ya eliminados. Entonces comienza a cerrarse el círculo, ¿verdad? Comienza a ser más estrecho y menos las posibilidades de las personas que van a recibir esta llamada. Ahora, después, si yo marco, por ejemplo, el 1, ¿saben qué va a pasar? Que dejo por fuera a todos los países del mundo, excepto uno, Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo comienza a cerrarse el círculo, ¿verdad? Ya solamente me estoy refiriendo a un país en particular, a Estados Unidos. Y si marco, por ejemplo, dice hoy día el código, dice, si marco el 305, ¿saben qué pasa? Que dejo por fuera todas las ciudades de Estados Unidos excepto Miami. Es el indicativo de Miami. Entonces, fíjense cómo de esta extensión de 7.000 millones, ¿verdad? Cómo hemos reducido, se va reduciendo, ¿verdad? Así trabaja la ley de las probabilidades matemáticas, mis hermanos. Y por cada número que yo continúe marcando, ¿sabe qué? Voy eliminando una persona en Miami que no tiene ese número. Y cuando marco el último número, ¿qué pasa? ¿Quién contesta? Mi hijo, ¿verdad? Porque se redujo, ¿verdad? Las posibilidades. Hace, mis hermanos, hace Dios en la Biblia. Dios hizo uso de la ley de las probabilidades matemáticas. Ahora, recuerden, ustedes piensan que la ley de las probabilidades matemáticas es marcar un montón de números, ¿verdad? Y que entre 7.000 millones de personas en el mundo alguien es que yo quiero llamar, conteste. Imposible, ¿verdad? Imposible, y así no funcionan la ley de las probabilidades matemáticas. Así que permítanme, mis hermanos, recordarles que Dios achicó el círculo. Dios cerró cada vez más el cerco
para que se cumpliera al pie de la letra, mis hermanos, las profecías que él quería que se cumplieran. Dios lo hizo. Así que, por ejemplo, Dios profetizó que el Mesías vendría de una raza humana. El Mesías no podía venir de un ángel o de un extraterrestre, no. Dice la Biblia que el Mesías vendría de una raza humana. Ahí el Señor comenzó a achicar el círculo, ¿verdad? A cerrar ese círculo, a hacer uso de la ley de las probabilidades matemáticas. Pero Dios, repito, Dios cada vez que hablaba iba cerrando más el círculo. Y por eso encontramos en Génesis, allá al comienzo de la Biblia, que nos habla de un nacimiento, habla ahí de la simiente de la mujer. Pero aquí surge una pregunta. Si la simiente siempre la coloca el hombre. La simiente viene del hombre. Y aquí dice que habla de la simiente de la mujer. ¿Saben por qué? Porque aquí Dios, mis hermanos, estaba profetizando que el Mesías iba a venir no de un hombre, sino de Dios, ¿verdad? Vendría directamente de Dios. Fíjense, mis hermanos, cómo Dios en el comienzo de la Biblia, ya en Génesis, ya nos estaba profetizando quién o de dónde o quién iba a ser el Mesías. En Génesis capítulo 3, miremos Génesis 3, capítulo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense, mis hermanos, como repito, les decía, Dios estaba profetizando que el Mesías iba a venir de una mujer, iba a ser un ser humano. Pero Dios no se queda solamente ahí. Dios dice que este hombre iba a ser humano, pero que iban a venir de una raza en especial, de la raza humana. Ahora, recordemos que después del diluvio, ¿quién quedó sobre la tierra? Noé, ¿cierto? ¿Y Noé tuvo cuántos hijos? 3 hijos, ¿recuerdan? Sem, Cam y Jafet. ¿Lo recuerdan? A ver, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que el Mesías iba a venir de uno de esos 3 hijos, no de cualquiera, iba a venir específicamente de uno de esos 3 hijos. Vamos a ver de cuál, dice la profecía. Génesis capítulo 9, verso 26 dice, Génesis 9, 26 dice, entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjense, mis hermanos, que aquí la profecía, o Dios le dijo a Noé, que el Mesías iba a venir ¿de quién? De Sem, sería un semita. ¿Han escuchado ustedes hablar de semitas? Los semitas, los judíos, ¿verdad? Iba a venir de la descendencia de Sem. Y cuando la Biblia hizo esto, mis hermanos, ¿saben qué hizo? Que eliminó gran cantidad de números telefónicos. Eliminó 2/3 de la población mundial. Ahí, fíjense cómo comienza Dios a acercar el círculo, ¿verdad? A achicar el círculo de la profecía. Ahora, recordemos que unos 2000 años antes del nacimiento del Señor Jesús, Dios le habló a un hombre descendiente de Sem, a un semita. ¿A cuál creen ustedes? Un semita descendiente de Noé, que se llamaba Abraham. 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 Y dijo, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Abraham era descendiente de Sem, era semita. Y así Dios, mis hermanos, comenzó a reducir cada vez más y más el enfoque, ¿verdad? Comenzó a reducir más y más la profecía. Vemos que según la profecía, el Mesías no solo sería descendiente de Sem, sino que además dice que sería de una nación en particular. No de cualquier nación, de una nación en particular. Dios escogió una nación. ¿Por qué? ¿Porque eran más buenos? No, Dios se le antojó. Dios quiso que escoger una nación. Tenía que escoger una, si no. Entonces Dios escogió una. ¿Cuál? Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ahora recuerden que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Dos hijos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Uno con la esclava, que llamó ¿cómo? Ismael, ¿no? Y otro con la esposa que se llamó Isaac, ¿verdad? ¿De cuál de los dos hijos vendría el Mesías? Vamos a ver qué nos dice la profecía. Génesis capítulo 17, verso 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Fíjense mis hermanos que Dios cada vez más vemos está cerrando más ese círculo, ¿verdad? Y nos dice que el Mesías procedería de un hijo en particular de Abraham. Si Abraham tuvo dos hijos y eliminó uno, entonces ¿qué pasó? Que eliminó el 50% de la población, ¿verdad? Fíjense cómo Dios comienza a desechar y se va acercando más y más para ser totalmente perfecta y veraz la profecía. Y Dios aquí, mis hermanos, como les decía, achicó aún más el enfoque. Y dijo que el Mesías procedería no solo de un hijo en particular, sino que debería nacer, ¿de quién? De una tribu en especial de ese hijo. Y fue así como Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? Dos, recuerdan, Isaac tuvo dos hijos. Esaú, que fue el mayor, y Jacob, ¿verdad? De esos dos hijos, Dios determinó que de uno de ellos iba a venir el Mesías, no de cualquiera de los dos, de uno en particular. Vamos a ver a cuál escogió. Números 24, capítulo 17. Dice la palabra de Dios, lo veré más, no ahora, lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿De dónde vendría el Mesías? De Jacob, ¿verdad? Así que desechó la otra parte. Ahora, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos en total, ¿recuerden? ¿Mm? Tuvo 13 hijos, ¿verdad? Pero una hija. Entonces tuvo 12 hijos varones, ¿verdad? Que son las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y el Mesías dijo que que el Mesías procedería de uno en particular. De los 12 hijos, desechó 11 y de uno de ellos vendría el Mesías. Vamos a ver de cuál. Génesis capítulo 49, verso 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De cuál hijo? De Judá, ¿verdad? El Mesías vendría de la tribu de Judá. Los otros 11, repito, fueron desechados. Mis hermanos, pero obviamente la profecía aquí todavía no ha terminado. Dios continúa, recuerden, cada vez más y más achicándose el círculo. Y de la tribu de Judá, Dios escogió una familia. No vendría de cualquier familia. Dios escogió de esa tribu una familia en particular para que el pueblo supiese, para que el hombre supiese que el Hijo de Dios, que el Mesías era enviado realmente por Dios. Vamos a ver de cuál familia escogió. Isaías capítulo 11, verso 1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Así que mis hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios, vendría de la familia de Isaí. No de cualquier familia, de la familia de Isaí. Y todas las demás familias de la tribu de Judá serían automáticamente ¿qué? Eliminadas, ¿verdad? Desechadas. Pero mis hermanos, Dios continúa profetizando, Dios continúa cerrando más el círculo, afinando más el enfoque. Dice que el Mesías no solo sería descendiente de la familia de Isaí, sino que sería de un hijo en particular de Isaí. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? 8, si no. De los 8 eliminó 7 y quedó uno. ¿Cuál? David, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la profecía, si es verdad. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 dice, aquí hablando Dios a David le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Mis hermanos, el Mesías
tenía que ser descendiente de David, no de ningún otro, de David. Pero Dios, recuerden, aún no ha terminado. Él sigue adelante con la profecía, con el fin, recuerden, de que no exista la menor duda. No puede existir, mis hermanos, la menor duda de la veracidad de la palabra de Dios y de que Jesucristo es el Mesías. Porque recuerden, Dios lo profetizó años, cientos de años antes profetizó quién iba, de dónde iba a nacer el Mesías. Y así como Dios continuó cerrando más y más el círculo. Pero no solo dijo que vendría de un hijo de Isaí, sino que además dice la profecía que sería de una mujer en particular, de una mujer en especial, no de cualquier mujer, de una mujer en especial de la familia o de la ascendencia de David. ¿De cuál mujer? ¿Cómo debía ser esa mujer? Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Fíjense, una señal es algo que apunta hacia algo, ¿verdad? Dice, Dios nos indicará, Dios les mostrará de dónde vendrá el Mesías. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Es decir, que esa mujer tenía que ser, ¿qué? Virgen. Tenía que ser una virgen, no cualquier mujer, una virgen. Pero mis hermanos, ese hombre no solo debería nacer de una raza humana, de una tribu escogida, de una familia en particular, de un hombre especial, de una mujer virgen, sino que además el Mesías, mis hermanos, debería nacer en un lugar especial, no en cualquier sitio, tenía que ser en un lugar específico. ¿Cuál lugar? Vamos a ver qué dice la palabra. Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿qué nos dice? A ver, pero tú, Belén Efrata. Efrata es otro nombre para Belén, se llamaba Belén Efrata, es lo mismo. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Fíjense, mis hermanos, cuántos números telefónicos ya he eliminado, ¿verdad? Ya está llegando al último número, para que no haya ninguna duda, mis hermanos. Ahora, si seguimos todos estos hechos, si marcamos todos estos números, ¿sabe qué encontramos? A Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el Dios hecho carne. Ese es el cumplimiento, mis hermanos, de la profecía. Qué bendición, ¿verdad? Miren, si una persona, si alguien se atreve a pensar siquiera que esto ocurrió, mis hermanos, por casualidad, que a alguien se le dio por escribir ahí un montón de cosas y al final todo coincide, ¿verdad? La persona, mis hermanos, con todo el respeto, que piense esto, ¿saben qué está demostrando? Una cabeza hueca y un corazón maldadoso. Porque no puede existir la menor duda, mis hermanos, de que la Escritura es la palabra inspirada de Dios y que el Mesías es el que él dijo ser, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra. Mis hermanos, la profecía acerca de la venida de Cristo o de la procedencia del Señor Jesucristo se cumplió al pie de la letra. Exactamente como Dios lo profetizó, recuerden, cientos de años antes, exactamente así se cumplió la profecía literalmente. ¿Sabe qué nos enseña esto o qué nos debe enseñar esto? Que lo que Dios dice, lo cumplirá. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, mis hermanos, no tengan la menor duda. No tengan la menor duda, sin importar el tiempo que eso lleve, ¿verdad? Fíjense, Dios le prometió, por ejemplo, a Abraham un hijo, ¿cierto? ¿Cuánto se demoró? 25 años casi. Dios lo que dice lo cumple, mis hermanos. No piense, pero eso como no pasa nada, ¿verdad? Dicen algunos, yo vivo mi vida como se me dé la gana. Eso no me pasa, no me ha pasado nada, miren. Llevo 20, 30 años aquí, 40 años tomando, bebiendo, parrandeando, no me pasa nada. Amigo, recuerden que la desobediencia siempre trae consecuencias. Y les recuerdo, muchas de las cicatrices que nosotros cargamos en nuestra vida, en nuestra carne, ¿saben qué? Son consecuencias de nuestra desobediencia. Muchas de ellas, por no decir todas, consecuencia de nuestra desobediencia. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él volverá un día.
que Él va a volver un día, mis hermanos, y no le quepa la menor duda de que eso va a pasar. ¿Cuándo? Si lo supiéramos, todos seríamos antiguos, ¿verdad? Pero un día va a suceder. Alguien dijo por ahí, Dios no es tonto. Nos va a decir seguro cuándo va a llegar para que ustedes, ay, todo el mundo, doble rodilla, ¿verdad? No. Ahí no habría mérito, ¿verdad? ¿Qué mérito habría? O el ladrón, ¿ustedes imaginan el ladrón que vaya a su casa, le manda, oiga, señor Luchito, esta noche voy a ir por su casa, prepárese que voy a desocupar el apartamento, si no. Entonces, ¿imaginan que un ladrón dijera, hoy voy a robarlos? Dios dijo que un día vendría y un día va a venir. ¿Cuándo? Puede ser ahora mismo, no sabemos, o puede demorarse un tiempo. Pero lo que dice, mis hermanos, lo va a cumplir, no tengan la menor duda. Así que, mis hermanos, cuando el Señor vuelva, mis hermanos, métanse esto en la cabecita, cuando el Señor vuelva, ese día ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. No hay tiempo ya. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, el arrepentimiento, tienes que hacerlo antes de morir. Porque cuando muera, dice que está establecido que los hombres mueren una vez y después de eso, ¿qué? Juicio. Cuando usted muera ya no hay tiempo de llorar. Ay, que la misa para el hermanito, que la novena, que las indulgencias, eso ya no sirve para nada. Ya no hay tiempo, mis hermanos. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad. Cuando partamos, ya no hay oportunidad. Y les recuerdo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, todos tenemos aquí delante nuestro una línea imaginaria. No la vemos, ¿verdad? Pero cada paso que damos, ¿cierto? Cada hora que pasa, cada día que pasa, cada año, ¿sabe qué? Miren, estamos acercando más allá. No sabemos dónde termina la línea imaginaria, no sabemos, pero un día va a terminar. Un día va a terminar. Y ese día, recuerdo, mis hermanos, ese día ya no va a haber oportunidad. No hay oportunidad. Si quieres ser salvo, si quieres partir en la presencia del Señor, tienes, oído, no es opcional, tienes que hacerlo ahora, antes de que muramos. Métanse en su cabecita, métanse en su cabecita. Usted no sabe cuánto tiempo tiene. Ese argumento a veces es que cuando esté más viejito me voy a buscar del Señor. ¿Saben qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado, no pretendas burlarte de Dios. Cuando vaya para la clínica, tal vez ya en el camino me arrepiento. No va a tener oportunidad. No va a tener oportunidad porque no podemos burlarnos de Dios. No pretenda ser más listo que Dios. Dios no puede ser burlado. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación he socorrido. He aquí ahora, mis hermanos, he aquí ahora, los que me escuchan en las redes, he aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy, el día de salvación. ¿Por qué dice hoy? Porque mis hermanos, no sabemos del mañana. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. ¿Cuántas personas están partiendo diariamente la presencia del Señor? Esperando tal vez una oportunidad que no la van a ver, que no la va a ver. La tuvieron, pero la desecharon. Todos, mis hermanos, todos tenemos la oportunidad. Todos. Algunos la desechan. Ahora, mis hermanos, aquí, sin importar lo que hayas pensado, lo que hayas creído acerca del Señor Jesucristo, pudiste haberlo maldecido, haberlo aborrecido, haberlo odiado, haberlo ignorado. Pero mis hermanos, oído, algo que es inevitable, algo que jamás podrás evitar, es que algún día tendrás que enfrentarlo. Todos tenemos esa cita ineludible. No podemos eludir esa cita, mis hermanos. Repito, sin importar lo que usted sienta,
o cree acerca de Jesús, que no cree en Él, que lo maldiga, que lo deteste, que lo ignore. Pero mis hermanos, eso no importa. Como decía alguien, usted puede llamar a la cola del gato una pata y decirle que el gato tiene 5 patas, ¿verdad? Pero eso no anula la verdad. El gato sigue teniendo 4 patas y un rabo. No importa lo que pienses de Jesús, mis hermanos, pero un día vas a tener que enfrentarlo. Una cita ineludible, todos tenemos que enfrentarlo un día, mis hermanos. Tú tendrás que enfrentarlo un día. Y ese día para muchos es demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Saben qué es? No sé si para muchos tal vez si triste o glorioso, pero cuando nos enfrentemos al ineludible, cuando el hombre se enfrente ante Jesús, sin importar, recuerden, sin importar si cree o no en Él, puede ser el peor ateo del mundo, la persona más odiada y repugnante. ¿Saben qué va a pasar? Que la Biblia dice que ese día tendrá que doblar sus rodillas delante de Jesús y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Todos, mis hermanos, todos tendremos un día que doblar nuestras rodillas delante del Señor. ¿Te da vergüenza aquí alzar las manos, adorar al Señor? Pues, mis hermanos, ese día, así tenga que enviar un ángel con un trinquete aquí en la cabeza, le va a hacer doblar su cabeza, su rodilla delante del Señor y confesar que Él es el Señor, que Él es el Rey del universo, que Él es el soberano, sea quien sea, sin importar lo que piense o lo que no piense. Mis hermanos, recuerden que dice la Biblia: he aquí hoy, ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy, el día de salvación. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Si alguien nos está escuchando a través de las redes, también le invito para que cierre sus ojitos. Tal vez crea en Jesús, tal vez tenga dudas, o tal vez, peor aún, no cree en Jesús. Le quiero dar el mejor consejo, tal vez el único consejo bueno que pueda existir. Crea en Jesús. Crea en Jesús, porque Él es la única respuesta para el corazón del hombre. Es la única respuesta. Quiero invitarle ahí donde estés. Tal vez algunos ya lo han hecho. Si alguien no lo ha hecho, quiero invitarle para que con los ojos cerrados repita esta oración. Esta oración, como siempre lo he dicho, no es una oración mágica, no tiene magia ni nada ni especial. Es una guía. Es una guía. Si usted nunca lo ha hecho, si no, nunca ha orado, esta es una guía que puede hacer para recibir a Cristo en su corazón. Repite: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tal vez he estado buscando mi respuesta por diferentes caminos, pero hoy confieso con mi boca que Jesús es el único camino, que Jesús es la única respuesta, que Jesús es la única verdad y que Jesús es mi vida. Te pido, Señor, que me perdones, que borres mis pecados y que me ayudes de hoy en adelante a ser una persona diferente. Ayúdame a servirte, a honrarte, a glorificarte y a adorarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Permítame terminar orando un momentico y después terminamos con un cántico especial. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos afirmar sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos,
que la Biblia es la palabra de Dios, que las Escrituras son la palabra inspirada de Dios y que el Señor Jesucristo es lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para borrar, para perdonar nuestra cuenta. Gracias, bendito Dios, por el discernimiento que tú traes, Señor, o la revelación o la inspiración que tú traes cada día, Señor, en nuestra vida acerca de tu palabra. Ruego, Padre Santo, para que con la ayuda de tu Santo Espíritu nos ayudes a nosotros como tu pueblo, como tus hijos, cada día a aprender más y más de tu palabra, a profundizar más en tu palabra, a buscar esas riquezas espirituales que están en tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a quitar de mi vida toda pereza espiritual, toda negligencia, todo desánimo, desaliento en conocer de ti, de tu palabra, en tener comunión contigo, Señor. Ayúdame, bendito Dios, a ser cada día un y más santo Hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar con este cántico hermoso, siguiendo dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.